noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Nosotros listos para comentar las noticias más importantes del día de hoy. Y, por supuesto, tenemos que empezar con el desagradable hecho que involucra al congresista Johnny Lezcano. Fueron apareciendo más informaciones durante el fin de semana que efectivamente parecen configurar el hecho de que él cometió el delito de acoso sexual contra una periodista. Los mensajes en cuestión salieron de su celular, eso no lo ha podido negar, y el contenido es absolutamente inapropiado y eso configura el día de hoy un delito. Las explicaciones que ha dado el congresista todavía no convencen y serán las investigaciones tanto en la Comisión de Ética del Congreso, que lo va a ver el día de mañana, como la Fiscalía, que va a actuar de oficio, quienes determinen la responsabilidad. Nosotros evaluaremos el caso aquí con congresistas y, por supuesto, con otros congresistas, con compañeros de trabajo de Johnny Lezcano y también con algún especialista que nos ayudará a enfocar el tema desde una visión más amplia. Pero escuchemos qué dijo el congresista Lezcano este fin de semana para tratar de explicar la complicada situación en la que se ve envuelto. Estoy respondiendo, Carlos, a una denuncia casi anónima. Si ella quiere, sale en un medio y habla. Si no, no. Está en su derecho. ¿Así? Eso no es eso. Qué bueno, uno hace denuncia y lo linchan al otro, denunciado un parlamentario honrado, con preguntas y con carátulas en los diarios, al más puro fuji montesinismo, que sacaba carátulas todos los días para atacar y mellar a los opositores. Eso se está pasando ahora. Es el derecho de ella. Carlos, no es el derecho de mentir. No es derecho de mentir. Bueno, eso y no lo dar la cara. Que se presente y que diga, yo soy la persona. Pero ella ha hecho la denuncia con su identidad. ¿Así? Ante el presidente. Conoce, que responda a las preguntas. ¿De quiénes? De las personas que como me lo están haciendo a mí, para ver su verdad. Esos dos policías son gente buena. A esa gente yo no le voy a hacer daño porque yo les creo que hubo un descuido. Lo que yo me preocupé era lo más importante, pedirle disculpas a la señora. Esas conversaciones, estimado Carlos, entre dos adultos, de manera espontánea, con pleno consentimiento de ambas personas. Si hubiera habido un acoso, la señora hubiera bloqueado el teléfono y ya no hubiera contestado. ¿Y qué temor tenía? Porque yo le seguía escribiendo y ella me seguía contestando. Hay temor. Han hecho aparecer como si hubiera acoso una conversación entre adultos. Eso, vinculado a la situación política que tienen estos señores, obviamente me han atacado. Porque soy lo... Y nos llama la atención que él, en sus declaraciones que han agravado su situación, esté refiriéndose a la mujer en una forma censurable. Nos sorprende ese tipo de declaraciones, de estar buscando a quién le soplo la pluma, como se dice. Primero comenzó a hablar de los policías. Un policía va a estar a la 1 de la mañana manipulando pues un celular de un congresista, por favor. Hay gente que veo que cree que de repente es verdad, de que esto es se está tratando de ocultar el caso tal. Quisiera escucharlo al presidente del Congreso repetir de que en el caso del congresista Lezcano ahora merece el desafuero, como lo dijo el viernes. Es el deporte de echarle la culpa al APRA, es un deporte que creen que les va a dar réditos para que puedan hacer lo que les dé la gana. No queremos que Johnny Lezcano esté aquí, oye, entonces no acoses, pues. Hay que ser bien caradura para poder decir esas cosas. Debería ser más hombre y debería asumir la responsabilidad de sus hechos y decir claramente, bueno, sí, cometí ese error, me dejé llevar, lo que fuera, y pagar las consecuencias del delito que está cometiendo. Porque me mandó ella un primer mensaje y yo puedo escribir lo que sea. Eso se parece mucho a los violadores. La Comisión de Ética sí se aboque directamente y con urgencia a este tema. Pediremos que venga la víctima, que tendrá que ser en una sesión reservada, incluso fuera del Congreso, si es que así ella lo desea. Tendrá también que llamarse a los señores custodios para que digan cómo es que se descuidaron del teléfono, lo dejaron en el suelo, se lo pasaron al que repartía pizza, el que lava carros. Tendrán que explicar todos esos detalles, sin duda. Hay un hecho real que es los chats, ahí están. Y hay que buscar una explicación sobre eso, ¿no? Y hay que escuchar, a mi modo de ver, también a la otra parte y también hay que ver lo que dice el acta. Quisiéramos, por supuesto, que él dé una explicación satisfactoria. No. Es difícil, son difíciles de creer, pero vamos a escucharlo. ¿Por qué son difíciles de creer? Es difícil dejar un celular en manos de terceras personas y luego no hacer nada cuando uno descubre que esa persona ha hecho abuso o mal cuidado de ese celular. No lo vamos a blindar. Vamos a pedir que haya una investigación justa, transparente,
razonable. Mire, evidentemente esto afecta al partido, pero claro que sí. Bueno, cierta unanimidad que hubiéramos esperado también escuchar en otros casos de acoso. Hay que reconocer que al congresista Lescano se le está tratando con la dureza que merece, pero no se les ha tratado a otros con la misma dureza, y como mujeres exigimos que todos los casos de acoso sean tomados en cuenta con la misma seriedad. No es que al congresista Lescano se le esté atacando más de la cuenta, es que a otros se les ha relativizado, y eso no lo deberíamos permitir. Está con nosotros el congresista Gilbert Violeta, en breve llega el señor Marco Arana, y con él vamos a empezar a desmenuzar un poco esta historia en términos de lo que significa para el Congreso de la República y para el Perú que sigan apareciendo casos de esta naturaleza. ¿Cómo está, congresista Violeta? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Penoso. Bueno, yo creo que evidencia una realidad latente en la historia del Perú. Y quiero recordar además una cosa, quiero traer a colación el caso español. En el caso español pasó una cosa muy parecida a lo que está pasando en la historia del Perú en este momento, y las denuncias pasaron de un momento a otro, parecían que se habían duplicado 500, 600, 700%, y no era que se habían incrementado los casos de violaciones o acosos o feminicidios. Lo que había ocurrido es que se comenzaba a generar las condiciones en el país para que la gente denuncie. Y un poco es eso, me parece, lo que está pasando aquí. Hay muchas de estas denuncias porque se comienzan a dar las condiciones para que la gente pueda denunciar. Y sobre todo para visibilizar qué cosa está bien y qué cosa está mal. Por muchos años las mujeres hemos tenido que aceptar tratos inaceptables, ¿no? Ahora, en el caso específico de nuestro colega Lescano, está claro que Johnny no es pues el mejor amigo del Parlamento, y que seguro va a haber muchas pasiones y se le van a pasar muchas de las facturas políticas de muchas de sus acusaciones probablemente. Y lo que hay que garantizar, obviamente, como a cualquier persona, es que haya objetividad y que haya una investigación seria. Ahora, sí precisarle a través de la televisión a Johnny que no se trata de una denuncia anónima, se trata de un proceso reservado, que es distinto. Es decir, no es anónima porque se sabe que existe la persona que está denunciando. Además, él sabe perfectamente quién es. Y él mismo lo ha señalado. Solo que esa persona prefiere no exponerse mediáticamente y tiene todo el derecho de que sea así. Ahora, y el Parlamento tendrá que respetar ese derecho de manejar el caso de manera reservada. Hoy, por ejemplo, Rosa María Palacios hace una alusión, y la cito porque he estado siguiendo la discusión en Twitter. Yo por salud mental no he tuiteado mucho al respecto porque las respuestas que uno recibe realmente desgastan. Rosa María ha estado muy activa con el tema y ella explicaba, y me pareció una buena explicación, porque además todos los periodistas sabemos que es así, que efectivamente cuando uno tiene una duda no llamas a nadie a la 1 de la mañana, pero perfectamente le pones un mensaje a un político. Muchas veces el político te contesta y muchas veces no te contesta. Depende si está despierto o no está despierto. Es una práctica usual y común. Que tú le tuitees le pongas un Messenger a un WhatsApp a un congresista a la 1 de la mañana no quiere decir que le estás buscando plan. Le vas a pedir una información, porque puedes estar en cierre de periódico, puedes tener una información importante. La cantidad de respuestas que recibe Rosa María, en las que se le echa la culpa a la señora, en las que dice cualquiera que te escribe a las 12 de la noche lo que quiere es está buscando una relación inapropiada, da cuenta de, bueno, yo te decía una cosa lo antes terrible de esto. Que es este país. Yo creo que una cosa que tenemos que aceptar todos es que somos, cada uno de nosotros, ni siquiera para hablar en abstractos, profundamente machistas. Hemos sido formados en un formato, en un esquema, en una educación machista. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestro entorno social, incluso educativo, nos ha hecho machistas, pero es algo contra lo que uno tiene que combatir racionalmente, porque probablemente ya estamos asentados en términos internos, psicológicos y emocionales en el machismo. O sea, si no lo somos es porque hay que plantearse racionalmente, oye, en este tema creo que la cosa no tiene que ser así, ¿no? Como en la discriminación, pasa exactamente lo mismo. No entiendo cuál es la relación entre que alguien le pone a alguien, hola amigo, a las 12 de la noche y el otro le contesta, oye, estás vestida, estás calata. No hay ninguna lógica entre una cosa y otra. Sí tendría sentido que el congresista hubiera contestado, disculpa, no son horas de escribir. Ok, sí, ya está bien, gracias. Entendimos todos que no es la hora más pertinente para hacer consultas de trabajo. El congresista Marco Arana con nosotros, a quien también le pedimos su opinión al respecto. Hay varios temas que creo que son muy delicados. ¿Cómo está, Marco? Gracias por acompañarnos. El primero es usar la carta de la mafia fujimontesinista. A todas luces, lo que le pasa al señor Lescano es producto de unos mensajes que salieron de su celular de forma absolutamente inapropiada dirigidos a una mujer. ¿Se puede acusar de que hay una mafia fujimontesinista detrás? O sea,
¿Es esa una carta válida para esto o se está malbarateando lo que sí podría ser una acusación seria en otros casos? Yo creo que está absolutamente haciendo mal uso de este consejo que usan muchos políticos de que la mejor defensa es el ataque. Y lo están malentendiendo, y creo que cada vez que hace ese tipo de declaraciones me hace pensar en muchas de las declaraciones de Alan García para defenderse de la corrupción, que uno no se las cree, ¿no? Sin embargo, creo que lo que corresponde es a echar la denuncia, es una investigación, es las decisiones que haya que tomar en el Congreso. Sí preocupa en realidad que hay quienes ya están celebrando el corte de cabeza de Jenny Lescano, y yo creo que lo que hay que hacer aquí es, más allá de si es un político de una u otra tienda política, si se ha cometido un acto contra el código ético y se ha cometido un delito. Si eso es así, como entiendo la Fiscalía también inició una investigación, hay que verlo, ¿no? Pero efectivamente hay que ver todos los elementos que permitan que no se tome una decisión arbitraria, no solo en su caso, en cualquier otro caso que sean graves, ¿no? Hemos reclamado que se tienen que tomar con la misma seriedad todas las denuncias de acoso, y no vemos la misma paridad, no porque, yo insisto, no porque con Lescano se esté exagerando, sino que porque a otros... No sé, parece que pueden violar a alguien en un callejón y ay no, siempre los asiste el beneficio de la duda, ¿no? Mayún Patti, yo creo, para retomar un punto que escuché al congresista Gilbert, ¿cómo salir de esto? Porque claro, el tema está aquí que hay que investigar, y si los elementos lo ameritan, como parece ser el caso, establecer las sanciones. Pero no podemos estar pensando que hay que correr con sanciones sobre cada caso que genera un escándalo, porque cosas como esta deben estar ocurriendo con mucha frecuencia, precisamente porque hemos normalizado o porque no distinguimos los campos que implican respeto a la libertad del otro, a la decisión del otro, de la otra, ¿no? A veces pueden darse también de manera contraria, ¿no? Entonces me parece que es muy importante apuntar más bien a una evaluación seria de qué es lo que está fallando en esto. Y allí hay problemas en la educación, hay problemas en la familia, hay problemas en los medios, hay problemas en la política. Recordemos que a mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención del pronunciamiento que a las pocas horas hizo Fuerza Popular es que ellos son los principales enemigos de aquello que se llama equidad de género, igualdad de género, ¿no? Y entonces, para ellos la ideología es la destrucción de la familia, la destrucción de los valores. Y lo que está ocurriendo en este caso es que estamos viendo que por las dimensiones que tiene en el ámbito político es muy escandaloso, pero que debe ser pan de cada día. No, es pan de cada día. Lo ¿no? conversábamos con Beatriz Merino más temprano. Parecieran no entender que hay un vínculo bastante estrecho entre una educación patriarcal, machista, que no entiende la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y este tipo de manifestaciones que van desde el acoso simple a través de un teléfono o por la calle hasta matar a una mujer. Pero eso hace ver la importancia de la igualdad, de la equidad de género en la escuela, en la familia, en las iglesias, en el trabajo. Yo creo que ese es el tema fundamental, es decir, cómo vamos a una transformación profunda, más allá de que cada vez que ocurra generemos un escándalo, porque recordemos que, por ejemplo, de las 4 mujeres quemadas, ninguna sentencia hasta ahora. Ninguna sentencia hasta ahora. Estamos hablando de Ivy Agreda, que ya pasó de la noticia, ¿no? Estamos hablando de la otra chica, la señorita Estela de Bambamarca, quemada, ¿y dónde están los avances? La familia se queja de que incluso les resulta muy complicado, en el caso de la familia de la señorita Estela, por ejemplo, venir desde Bambamarca a ver qué pasa con el fiscal, no se presenta el abogado de la otra parte, es decir, esas cosas no están funcionando. Entonces, si falla en la política, que hay un tipo de actitud referencial, digamos, que la gente mira, ¿no? Si está fallando el sistema judicial, si está fallando la escuela, si estamos fallando en los medios de comunicación, sobre el tema de, no es que hay una ideología de género, hay la necesidad de respetar la igualdad, los derechos fundamentales entre hombres y mujeres, y respetar finalmente a todo ser humano, sea cual fuere su identidad y su forma de conducta sexual, moral. Una larga y ridícula discusión sobre si las mujeres deben usar falda o no en el uniforme escolar. Solo tener la discusión da cuenta de lo lejos que estamos de pensar en términos de igualdad. Y también de priorizar qué temas realmente son los que deberían debatirse y cómo tenemos una enorme capacidad para irnos por las ramas. Cuando no queremos ver los temas de fondo, probablemente creo que en esto
coincidimos en que hay un tema educativo que se tiene que trabajar, que es fundamental, porque hemos hecho reformas penales. O sea, cada vez estamos incrementando, se han hecho incrementos de penas, hay reformas penales, decretos legislativos recientes que se han dado. La segunda causa pero la verdad de prisión es la agresión verdad es que contra la mujer. la estrategia punitiva no es la solución a toda esta historia, ¿no? Ayuda, pero no es suficiente. Bueno, ¿no? tiene que ocurrir, estos procesos tienen que darse, tienen que haber... Y hay un montón de gente presa. Tiene que ocurrir. Lo que nos explica el Poder Judicial es que por esto hay un montón de gente presa. Es casi la segunda causa de prisión, me parece, después del juicio por alimentos. Encima hay un problema, ¿no? Que si el tema penal se antepone a los temas educativos, culturales y políticos, las cosas van a ir mal. Sí, claro, porque somos reactivos, pues. Claro, ¿no? y lo que va a pasar es que, por más que recursos que pida el Ministerio Público, ¿no?, abran más cárceles, ¿no?, o incluso endurezcan más las penas, esto no va a funcionar, se nos va a escapar de las manos. De acuerdo, entonces la pregunta sería, ¿qué hace cada uno desde su lugar? El tema de, por ejemplo, Lescano pidiendo a gritos que la señora dé la cara, a mí me parece una forma más de agresión hacia ella. O sea, lo que quiere el congresista Lescano es que esta mujer que ha sido víctima, identificada para los fines que se necesita, se sabe que existe, se sabe quién, los que tienen que saber quién es, saben quién es, que son las personas que están administrando la justicia y están viendo el proceso. Pero lo que quiere es que la linchen públicamente. Bueno, mira, y si yo después de leer los mensajes en Twitter, a mí no se me ocurriría salir a decir yo tengo que reconocer que con Johnny hemos coincidido en muchas batallas parlamentarias y le tengo gran aprecio. Creo que su honestidad, su lucha política por diversos temas no está en cuestión. Creo lamentablemente que en este tema sus argumentos no satisfacen, creo que a nadie, ni a sus propios correligionarios de Acción Popular, y creo que lo que debería hacer es más bien ayudar a que las investigaciones prosperen y que se resuelvan de una manera más transparente y evitar dar este tipo de argumentos que la verdad no... Como decíamos más temprano, no será el peor de los casos. Tenemos en este momento en el Perú récord de feminicidios, ¿no es cierto?, en lo que va del año. No será el peor de los casos, pero es un caso emblemático y simbólico, en el que la sociedad tiene que ver que hay algún tipo de resolución, de sanción en caso se encuentre responsabilidad. Por sobre supuesto. El tema de que se pueda conocer la identidad de la mujer, la señora que ha sido víctima supuestamente de esta situación, ¿no?, que tiene que claramente establecerse, ¿no? Todos en los WhatsApp que uno ve realmente resulta complicado no decir que ha habido una situación de acoso. La ha habido tal como está planteada los hechos, pero bueno, tiene que investigarse. A mí lo que me preocupa es, denuncias anónimas no se pueden aceptar, y distingamos las denuncias anónimas de aquellas reservadas. Exactamente. ¿Ya? Porque anónimas, oye, no sabemos quién dijo no qué, sabemos ¿no? quién, con qué intencionalidad lo puede haber dicho, y esto puede ser muy dañino para la sociedad, para las personas, para toda persona, ¿no? Pero entendamos bien que en el ordenamiento jurídico está previsto que la reserva, la confidencialidad, recordemos que nos hemos pasado, yo mismo en mi región, y exigiendo al Ministerio de la Mujer, al Ministerio del Interior, que tengan las cámaras Gesell, no solo para los menores de edad, sino para salvaguardar el derecho de quien ha sido agredido de no ser revictimizado. Pero este tema también manejémoslo con la debida responsabilidad, ¿no? Porque de otra manera lo que se va a hacer es confundir, y se puede plantear la situación de es una denuncia anónima, entonces es solo intencional para generar daño. No es así. Distingamos el anonimato de la reserva. Creo por que ejemplo, en en el caso del abuso sexual a menores por parte de miembros de la Iglesia, o abuso sexual a menores en general, o abuso sexual en muchos casos, la identidad de la víctima se mantiene en reserva, lo que no quiere decir que no la conozcan los abogados, que no la conozca el victimario, que no la conozca el juez. Como en este caso. Como en este caso, efectivamente. Así que lo único que quiere el congresista Lescano es hacer un show de linchamiento público de esta mujer, que sin saber quién es, en redes sociales desgraciadamente y en muchos... en la calle, muchas personas parecen no entender Patricia, todavía, simplemente, ¿no? si en todo caso está en su derecho en el momento de la investigación y de su defensa, que es derecho propio, en todo caso mostrar los elementos que considere que él atenúan o muestran o demostrarían desde su parte que no ha habido violación del consentimiento, que eso es otra cosa, ¿verdad? Claro. Y entonces, si ha habido, digamos, hasta ahora, tal como está la información, no hubo consentimiento, hubo acoso, hubo violación de la libertad y del derecho de otra persona a decir así no. Porque él no ha desconocido que los mensajes que le llegan de parte de ella, que le dice yo no le he dado ese derecho a eso, que usted se está tomando libertades, los ha asumido como reales. Y esa es la prueba perfecta
de que la persona no había dado su consentimiento. Un punto que me interesaría además que razonáramos es, él dice, una persona acosada bloquea y se acabó el problema. Sí, no. No voy a dar detalles, pero yo he tenido que enfrentar más de una vez en mi trabajo gente que se le pasa la mano o que dice cosas que no debe, y ¿yo qué hago? Lo voy a tener que seguir viendo al congresista en cuestión, tiene que seguir trabajando. Eso no quiere decir que no lo mando al cacho, ¿no? Eso no quiere decir que no le digo su verdad en la cara, por supuesto no al aire, porque somos profesionales, y que a esa persona le queda claro que no puede volvérsele a pasar la mano, pero yo no, como le puede haber pasado a esta señora periodista, uno no puede cortar una relación que necesita de trabajo, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Hay gente que se queda trabajando años en una oficina donde su jefe la acosa, por ejemplo, ¿no? Y porque además no había la penalización también, ¿no? También, es decir, ¿para qué quejarse si así funcionan las cosas? Así es. Entonces, estamos ante un cambio realmente profundo con la penalización que se ha dado, ¿no? Que sí. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es más bien el inicio de una nueva etapa, ojalá para el país, yo creo que en eso estamos, en el que la conciencia de derechos y del respeto del otro, porque aquí de lo que estamos hablando efectivamente es de violencia o acoso o feminicidio o abuso contra menores en relación a abusos sexuales, etcétera, pero en el fondo, Pati, uno de los temas de la democracia peruana es el respeto del otro. O sea, si no tienes padrino, si no tienes dinero, si no tienes un nombre, si no tienes acceso a una red social o a un grupo de comunicadores, lo que te suceda no le importa a nadie. O sea, puede pasar. Se imaginarán cuántas mujeres han tenido que padecer lo que esta chica y no ha tenido nadie que los cuántas escuche, personas ¿no? están presas por, como se dice popularmente, por robarse un gallo y no por haberse robado miles de millones de dólares en ese país. Es decir, hay un tema de justicia, democracia, de reconocimiento del otro, de respeto, ¿no? Yo les voy a pedir en esto un compromiso, y no quiero fastidiar, Marco, en este sentido, porque además no es el único, pero el congresista Humberto Morales se merece más que una jalada de oreja. Es una persona agresiva con las mujeres, se lo digo no solo por sus declaraciones públicas, él fue el que dijo que las mujeres éramos además de mentirosas, chismosas, o no me acuerdo el orden de los factores, pero esas eran las palabras. Particularmente, yo he tenido que aguantarme más de una impertinencia, y no voy a contar qué más, pero no es una persona que maneje con respeto a las mujeres. Le molestamos. Y te lo digo así de personalizado, porque digo, ¿cuál es el límite? Como le preguntaría a Marisa Glave, ¿qué hacen sentándose al lado de Vladimir Cerrón? ¿Cuál es el límite? ¿En qué momento tú dices, hasta aquí llegamos? ¿No? Sí, yo creo que estamos ante situaciones, y no para excusar que eso haya ocurrido en mi bancada, con algo que a él además lo tuvo que llevar a un pedido y a una explicación, un pedido de disculpas y a una explicación en el Pleno del Congreso, ¿de acuerdo? Ahora, eso no quita, ¿verdad?, que con eso se resolvieron los problemas, porque en realidad son temas que se afincan muchas veces. A mí me dijo, el partido ya se disculpó, nunca dijo yo. No, yo te estoy contando lo que ocurrió en el Pleno. O sea, tuvo que hacerlo porque una de las opciones también era que lo hiciera de manera personal, que lo hiciera de manera escrita, que lo hiciera de manera verbal, pública, que asumiera su responsabilidad. Hubo además dentro de la bancada la decisión de apartarle una comisión en la que no podía mantenerse. Pero creo que este proceso es de transformación profunda, ¿no? Él debe estar, no digo para él, lo decimos para todos. O sea, creo que yo mismo tengo que hacer un mea culpa de cuántas veces me he preocupado realmente porque estas cosas cambien. No basta decir tengo madre, tengo hermanas. Yo quiero hacer una acotación final sobre A ti también te cayó hilo, ¿verdad? A mí también me cayó, sí. Pero una cosa que, y creo que hay que saber hacer una cosa, y por eso yo le decía en el caso de Johnny, de repente lo mejor es que sepa reconocer y que deje que el proceso se desarrolle. Pero una cosa que ya me parece pasó también... Pasó con Patricia Donaire, que se quejó, pero me parece que... Por una discusión que tuve, no con ella, sino con ella, con Mercedes Arauz y con Carlos Bruce, fruto del debate de la reforma sobre el financiamiento de partidos políticos. Pero la reacción final fue... disculpas del caso. Inmediatamente. La llamé a ella, bueno, en fin, ella no me aceptó las disculpas, pero eso, fue otra historia. Bueno, pero por lo menos tiene el derecho de no aceptarme, yo lo reconocí. Lo otro que no me parece es que el señor Mamani utilice esta circunstancia para salir a hablar, ¿no es cierto?, y mostrarse él
como si él fuese el ejemplo a seguir, después que el señor Mamani tiene también una serie de denuncias y tiene que responder ante la justicia. Y la verdad también me parece deleznable la actitud de este señor Mamani, que me parece absolutamente fuera de lugar. Gracias por tocarlo, Gilbert, porque eso es absoluta y completamente inaceptable. La cochinada de uno no limpia la del otro, y el señor Mamani es una persona indeseable desde donde se le mire cuando se trata de mujeres. Creo que quedó, sí, se sigue un proceso de investigación, pero creo que hay demasiadas evidencias en su contra, demasiadas, una burla incluso en un video, como para venir a tomar en serio lo que tenga que decir y sus opiniones al respecto, ¿no? Ahora estemos atentos. Mañana, por ejemplo, la Comisión de Constitución ha puesto en agenda el tema de la ley de acoso político, ¿no? Veamos que no sea una ley así que no le quite dientes, un saludo a la bandera, digamos, ¿no? Y ahora, como está a tono, digamos, es el Día Internacional de la Mujer el 8, están ocurriendo estos temas. Entonces, ¿cómo más bien estamos en dirección del cambio? Porque tenemos que ser conscientes que esta situación nos toca a todos. Y yo creo que es importante a hombres, a mujeres, y no que hay que esperar que cuando hay una situación de escándalo viene el golpe de pecho y de ahí no pasa nada. Esto nos va a tomar tiempo, pero hay que hacerlo. Y yo por eso apelo a ustedes y les pido el compromiso, porque las mujeres también tenemos que hacer una mea culpa, por supuesto. A veces no somos solidarias entre nosotros, a veces somos nuestras peores enemigas. Y este es un problema de hombres y mujeres. Tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Claro. Es de hombres y mujeres. Ese cambio nos incluye a todos. O sea, creo que el tema también tiene que ver con la formación familiar, muchas veces de la propia familia, las propias mujeres y la cultura matriarcal y machista. No es un tema de la genitalidad, es un tema de cultura y de ese poder. Desgraciadamente, cuando las personas dicen los valores vienen de casa, sí, pero a veces en casa están los valores equivocados. Entonces es el Estado que tiene que asumir la promoción de valores de igualdad, cuando en casa los valores que se promueven, porque son los únicos que conocen, porque así es la sociedad, porque así ha sido durante años, son los de desigualdad. Entonces hay que dejar que el Estado haga su trabajo también en equiparar un poco la cancha. Y por eso lo que decías, Marco, con respecto de la educación en igualdad de género es tan importante. Pero no quiero dejar de comentar con ustedes, y la verdad que nos hemos quedado todos un poco impresionados, con esta aprobación que ha hecho la mesa directiva para tener una suerte como de libertad absoluta para viajar y poderse asignar viáticos, ¿no es cierto? Y para los miembros de la mesa directiva del Congreso y para un personal más o menos extenso que incluye seguridad y asesores. Siempre como gastos de representación. Siempre de la mesa directiva. Siempre de la mesa directiva. Personal de acompañamiento y seguridad y asesores de la mesa directiva. No de todos los parlamentarios. Y yo no entiendo, pero, a ver, habiéndose conocido ayer, como hoy día ya no salió una resolución de la mesa directiva con el señor Salaverry, que a veces es muy proactivo para este tipo de cosas, resolviendo y dando marcha atrás en relación a esta resolución que les permite tener, si no me equivoco, 500 soles adicionales por cada día o por cada persona que viaje. Es absolutamente inaceptable. Y estoy seguro que el Consejo Directivo, ¿no es cierto? Todos los parlamentarios en semana de representación tenemos una asignación de un derecho, pero yo estoy seguro que el Consejo Directivo de ninguna manera va a aprobar esto. ¿Por qué pasan esas cosas, Marco? El tema es que hay una prerrogativa de la mesa directiva, ante que esto no necesita acuerdos del Consejo Directivo. O sea, se han aprobado ellos a sí mismos. Antes sí, por sí. O sea, es que hay un conjunto de decisiones de carácter administrativo, de carácter práctico del funcionamiento del Congreso, que son prerrogativa de la Junta Directiva. El tema es que se asume que no deben ser decisiones arbitrarias, irracionales, innecesarias. No, claro. ¿no? Y en algunos casos hasta ofensivas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo toma el ciudadano común? Pues estos congresistas que ya tienen un salario privilegiado respecto del resto de empleados públicos. No son los mayores salarios de la administración pública en el sentido que un ministro gana el doble que un congresista o sus asesores, en fin. Pero al tema, Daniel Salaverry, el presidente del Congreso, anunció cuando asumió su función de que iba a seguir una política de austeridad. Yo se lo he recordado, le he enviado un oficio hoy a mediodía diciéndole, presidente, en principio, esto no se condice ni con el anuncio que hizo de política de austeridad, ni con la justificación necesaria para los actos de representación. Porque incluso si uno entra en detalle, ¿no? Son para viajes nacionales y entiendo también internacionales. 2 asesores, ¿sobre qué temas? Depende, pues, va a necesitar viajar con 2 asesores en qué materias.
¿por qué no lo preparas antes? O sea, no, porque no se pide para cada caso, es decir, no, tengo que hacer una consulta previa porque hay un problema en la minera y los recordistas tienen que estar ahí. Bueno, entonces se pide un dos efectivos especial. De seguridad. O sea, en este momento, yo asumo que hay situaciones particulares, complicadas, en las que a lo mejor es preciso incluso redoblar la atención policial para algún funcionario público. Pero cuando uno viaja a provincias, seguridad del Estado le comunica a seguridad del Estado de la sede que uno va a ir. Y por el contrario, o sea, ya no hay vida pública, pues, ¿no? Porque la policía sabe si llegas en el bus, si llegas en el avión, que estás llegando. Y es más, señalan, por lo menos Gilbert vive en Lima, pero cada vez que voy a provincias o que va él a provincias, seguridad del Estado está informado. Es más, le dicen a uno si va a necesitar tener el resguardo. Y la mayor parte de las veces no es necesario. Claro, a menos porque que no además vaya hay a otras una zona necesidades. difícil, ¿no? Claro. Una zona de conflicto puede ser una actividad o una coyuntura política en la que a lo mejor uno está cuestionado por un sector, ¿no? En fin. No, si te vas ahí a la boca del lobo. Entonces, se entiende, ¿no? Pero en general no se necesita un resguardo duplicado, en este caso, para los miembros de la presidencia, ¿no? Da la impresión a veces que el Estado, y en eso el Congreso, los congresistas han actuado así por años, es como una especie de vaca que hay que ordeñar hasta que no aguante más. Yo te quiero recordar, ¿cuál es la necesidad? Yo quiero recordar lo siguiente, siguiendo un poco esta lógica que Marco estaba argumentando, ¿no? Efectivamente, cuando Daniel y la mesa directiva entran, eliminan la compra de los friobares, las flores, eliminan la canasta navideña, es decir, está muy bien. Y está muy bien, incluso con una ejecución presupuestal bien, ¿no es cierto?, bien, de muy poca ejecución, pero por eso no se entiende en qué contexto aprueban un acuerdo de este tipo. Es inconsecuente, innecesario. Completamente, ¿no? Yo creo que tiene que ser derogado lo antes posible para que además no se preste a un jaloneo del Parlamento y el Parlamento termine una vez más en medio de un cuestionamiento público. Además, esperemos que mañana se quede sin efecto, digamos. No, en eso se podría actuar rápidamente porque son 4 miembros que se reúnen. Y además el señor Salaverry creo que le debe una explicación a la población. No ha querido responder, lo hemos estado buscando, lo han estado buscando en la prensa, no ha dicho una sola palabra de esto. Señor Salaverry, es la plata, no de usted ni del Congreso, la plata de todos los peruanos, y así como usted criticó el mal uso de fondos para determinados casos, bien criticado, ahora le toca dar una explicación y por supuesto dar marcha atrás es lo mínimo que se espera. Y por supuesto no nos vamos a ir sin comentar el nuevo logo del partido del señor Gilbert Violeta. Un nuevo partido. Es tan pintoresco, es tan pintoresco, lo han rajado tanto en redes sociales que lo han hecho famosísimo. Sí, y me encanta que nos sigan haciendo todos los memes del mundo, nos dicen lentejitas, nos dicen que somos los más pintorescos del mundo. Yo ya te he dicho, me parece un Pac-Man comiéndose al fantasmita. Sí, exacto también. Pero yo lo que quiero recordar es lo siguiente, que nosotros hemos querido expresar la multiculturalidad del Perú, la diversidad, un país lleno de mestizaje, ¿no es cierto? Y queremos dar un mensaje. Y es parte de un proceso de institucionalización del partido. Hemos salido de algo que tanto nos criticaron, donde nos decían que utilizábamos las siglas de nuestro líder político y que por lo tanto... Es una buena decisión. Y hemos salido de eso hacia un nombre, digamos, apersonal, ¿no es cierto? Que busca una proximidad y una identificación de la gente a la que queremos representar, a los peruanos en general. Así es que a mí me encanta mi logo. Yo sé que mucha gente... te voy a decir que si votaron los niños de kindergarten, ganaría de todas maneras. Y me encanta la idea. Sobre gustos y colores, y acá tiene un montón de colores. A mi hijo que tiene 7 años y medio le encantó. Está bien. No precisamente tu público objetivo, pero está bien. Bueno, rapidito. Pensando en el futuro, hay que pensar en el futuro. Una pregunta más. A mí me ha dejado con mucha intriga y curiosidad esto de que el señor Eresi dice que el señor Vizcarra podría postular a la presidencia con ustedes, y no están como peleadísimos con él. Bueno, no estamos peleados con el presidente Vizcarra. Yo también, ese es otro problema, creo que es un problema de falsa percepción. Tener críticas o tener algunas diferencias sobre ciertos temas no nos lleva a ser los enemigos del gobierno y menos del presidente Vizcarra. Pero ya esta tarde Salvador sacó un nuevo tuit
aclarando este tema, porque el presidente ya había zanjado. Ahí está. El presidente Vizcarra ha señalado reiteradamente que él no va a ser candidato el 2021. Salvador estuvo, me parece, justo esos meses, estuvo un par de meses fuera y se había perdido esa parte del debate. Pero la verdad es que el tema ya había quedado zanjado por el presidente. Ahora, lo cual también demuestra que hay un sector del partido que estaría encantado de llevarlo seguro de candidato al presidente Vizcarra, pero el presidente Vizcarra ya deslindó esa situación. O de crearle problemas antes de tiempo. Pero en fin, no vamos a especular más. Lo importante es que ese tema salió del debate. Ahora, el tema es, Pati, que hay temas muy importantes que están ausentes. Exactamente, Marco. ¿Ya? Exactamente. Por ejemplo, el tema de la reconstrucción y cómo se va ejecutando el gasto, y ahorita el gasto público en educación, en infraestructura. En infraestructura, empiezan las clases el 11. Terrible. ¿No? ¿Ya? No me pongo a contar detalles porque ustedes, los periodistas, están dando cuenta de algunos de los casos, pero es para llorar, es para indignarse. Acabo de escuchar a algunos alcaldes o algunos profesores que están diciendo vamos a hacer una gran movilización porque de otra manera no funciona. El tema de la denuncia que apareció el fin de semana sobre las cartas de la CONFIEP y los grupos de abogados para buscar dejar sin efecto la reforma tributaria sobre el tema de elusión tributaria, es decir, la manera como se roba o se deja de pagar dinero, tributos al Estado de parte de las grandes empresas. Esos temas tendrían que ser vistos, porque entiendo, por ejemplo, me enteré por los medios, yo estuve en el debate de Constitución, el congresista Gilbert Violeta se abstuvo de votar en el grupo de la Comisión de Control Constitucional sobre esta enmienda o esta búsqueda de serruchar la ilusión tributaria que venía como propuesta del Ejecutivo. Es un tema importantísimo para el país. Tenemos en agenda, y justamente hablábamos con el exministro Alonso Segura que nos alertaba sobre este punto. Te prometo, Marco, que le vamos a dar más espacio al tema. Hoy día se nos acabó el tiempo, pero que es un tema fundamental y ahorita nos toca pagar impuestos a todos. Y por supuesto no nos sale barato, así que les cueste a todos los que les tiene que costar. Ni impuestos ni las multas. Ni las multas. Y no quieren pagar los que más tienen. Este es un tema enorme. La verdad creo que ahorita ya se nos acabó el tiempo, no va a haber espacio probablemente para el debate, pero el tema precisamente vinculado a todo lo que debe ser una gran reforma tributaria en el Perú, creo que coincidimos en el tema de fondo, podemos luego discutir los detalles en la que hay muchas Pero aristas. No se debe premiar. Recordar, el país es altamente informal. El jefe de la SUNAT la otra vez nos dijo que de cada 100 soles que circulan en el Perú, solo 20 son bancarizados, 80 es, ¿no es cierto?, cash efectivo. De cada 100 trabajadores que hay en el Perú, solo 33 son formales. Es decir, pero aquí estamos hablando de miles de millones de dólares en concentrado en Paco de Y además también manos podemos preguntar qué estamos haciendo por bancarizar el Perú, cuando los bancos además cobran unos intereses exorbitantes para muchísimas de sus transacciones, créditos hipotecarios, solo para poner un ejemplo. Nos da para rato porque acá hay responsabilidad de todos y no se bancariza tampoco aquello que resulta Y esas son las ajeno. Reformas en las que necesitamos entrar a profundidad. Así que dejen de mandar mensajes a medianoche porque necesitamos y fastidiar a periodistas porque necesitamos hablar de cosas muy serias y no tener que estar siempre quejándonos como, por supuesto, para eso se tiene que hacer cuando ocurra, pero la verdad déjenos en paz a las mujeres de no trabajar libremente y dejen de acosarnos de distintos ángulos. Gracias, señores. No, placer. Muchísimas gracias a los dos. Prometo invitarlos para hablar del tema tributario, que no se nos queda pendiente. Vamos rapidito a una pausa y vamos a hablar con el sociólogo Francisco Durant sobre por qué se discrimina tanto en nuestro país, mujeres, racialmente, socialmente. Es una conversación interesante que viene dentro de un momento. ¿Quieres viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Paquete a Cartagena desde $349. Además, 20% de descuento adicional en paquetes internacionales con tarjetas Diners y hasta 12 cuotas sin intereses con Diners y BBVA. Despegar.com. Viajar es posible. Todos los días les enseñamos a ser mejores estudiantes. ¿Pero estamos enseñándoles a ser mejores peruanos? Los preparamos para rendir exámenes. ¿Y qué hay de esos exámenes que no se dan al final del bimestre, sino todos los días? Hoy no solo queremos aprender los nombres de los héroes, sino a cómo ser uno cada día. A aprender que, tan importante como la memoria, es la reconciliación.
¿Y qué tal si a partir de este 11 de marzo también empezamos a prepararnos para ser mejores y hacer un mejor país? Porque mejores estudiantes hoy serán mejores peruanos siempre. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Sueñas con viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Vuelo a Madrid desde $812. Además, 25% de descuento adicional en vuelos y alojamientos internacionales con tarjeta Ripley, exclusivo por la app. Despegar.com. Viajar es posible. Radio Oxígeno presenta por primera vez en el Perú J.R. Richards, la voz original de Dishwater. Este viernes 29 de marzo en Barranco Arena. Llega a Lima el sonido de toda una generación. Compra tu entrada en Plaza Bea y Vivanda. Licenciado por Uptime. Produce Audio Factory. ¿Quieres viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Paquete a Cartagena desde $349. Además, 20% de descuento adicional en paquetes internacionales con tarjetas Diners y hasta 12 cuotas sin intereses con Diners y BBVA. Despegar.com. Viajar es posible. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. ¿Sueñas con viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Vuelo a Madrid desde $812. Además, 25% de descuento adicional en vuelos y alojamientos internacionales con tarjeta Ripley, exclusivo por la app. Despegar.com. Viajar es posible. RPP, el medio en el que puedes confiar. Francisco Durante es sociólogo, entiende perfectamente cómo nos relacionamos los seres humanos y dónde están nuestras taras, y con él hablamos de la sociedad complicada que somos, una sociedad donde alcanzar la igualdad, no solo en términos de género, sino en términos sociales, en términos de etnias, en términos de, en fin, reconocernos como iguales resulta cada vez más complejo en una sociedad además absoluta y completamente diversa. Francisco, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Somos un país complejo porque siempre en nuestro origen está desde siempre la diversidad racial. Tenemos un país con más de 40 lenguas distintas, que además nace con una colonización, lo que ya implica un origen desigual entre el colonizador y el colonizado. Sí. Y uno esperaría que con el paso del tiempo ciertas brechas se vayan acortando. No y a veces no parece ser así. Así es, a veces parecen incluso agrandarse, ¿no? Porque las brechas que antes existían de manera inconsciente, ahora existen a veces de manera consciente. La gente se esmera en agrandarlas. Cierto, yo diría que incluso antes de la llegada de los españoles ya éramos diversos, pero era una diversidad diferente, digamos, ¿no? Sí, sin europeos, pero ya éramos diversos. Sí, claro, los incas y teníamos problemas de unidad, de cómo cohesionar esto que después hemos llamado Perú. Pero ciertamente a partir de la conquista comienza la discriminación étnica de todos aquellos que estaban antes, digamos, ¿no? Y se le llamaba indios, ya no se le llamaba quechua, aymara, moche, indios. Claro, se les generaliza, ¿no? Generaliza, claro, es un término genérico del conquistador. Y ciertamente ahí entra un tipo de desigualdad que es nuevo, digamos, históricamente hablando. Pero si tú ves el recorrido histórico del Perú, es un país brutalmente desigual y brutalmente discriminador. Se discrimina de todas formas, por edad, por género, por religión, por lugar por clase social, por lengua, ¿no? Por lengua, claro. Sí. Porque, por ejemplo, una de las constataciones más tristes, que la mayor pérdida de lenguas y la mayor discriminación lingüística o étnica se da en la República, en los primeros años de la República. Hasta los españoles tenían más tolerancia a la diversidad de lo que tenemos ya una vez independizados los peruanos, ¿no? Cierto, y esa es una forma de discriminación cultural, digamos, muy marcada, ¿no? Declarar el idioma oficial y por lo tanto negar el rol social y la validez que tiene
como valor cultural, digamos, todo lo anterior. ¿no? Como que los peruanos más criollos pasaron a ocupar el lugar de los españoles, pero con ferocidad, ¿no? Así es, y en realidad toda la forma de desigualdad conducen a una cuestión fundamental, el sentido de superioridad. Tú te sientes superior y comienzas a discriminar. Es curioso porque las otras formas de desigualdad, la social, la racial, siguen ahí, pero siempre han tenido, por lo menos en el discurso, una suerte como de sanción, ¿no? O sea, no hay que ser racista, ¿no? La gente aspira a tratar al otro como igual, aunque en el fondo de su ser ni le interese ni lo haga. En cambio, la diferencia contra la mujer, esa ni siquiera es considerada como... Es más marcada. Y es más, o sea, hay por ejemplo, que tratarlas más distintas, mestizaje, ¿no es cierto? Mestizaje es una forma de comienzo de igualación, digamos, ¿no? Así es. La modernidad y las oportunidades de empleo se han abierto más oportunidades a la mujer, no tanto como debería, pero hay más. Yo estudio enseño en la universidad y te puedo decir, más del 50% de mis estudiantes son mujeres. Y no veo ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Así es. Y sin embargo, en el ámbito académico no hay la misma cantidad de profesores hombres que mujeres y rectores. O sea, ahora que se ha elegido para el Junta Nacional de Justicia o para la comisión que va a elegir la Junta Nacional de Justicia, no había mujeres prácticamente en el bolo. Porque incluso todos son en la hombres. Católica, en las listas, es difícil encontrar mujeres para integrar porque hay muy pocas que sean profesoras principales de alto nivel, digamos, ¿no? Y ese es un proceso, ¿no? Un proceso que va a tomar mucho tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque hemos tenido manifestaciones públicas de lo que pasa, por ejemplo, con el congresista Lescano y esta acusación de acoso, que por supuesto es una gota en un océano de insultos y desigualdades, pero también vemos todo el tiempo en las redes sociales que tienen esta capacidad de hacer visibles ciertas cosas, gente que se declara sin ningún desparpajo, discrimina, cholea, trata como con la punta del zapato a los demás, ¿no? Sí, incluso hay casos que podríamos llamar de microdiscriminación. Por ejemplo, estás en una reunión y alguien dice tenía que ser mujer. Esa es una forma de discriminación. Y es en pequeño, digamos, ¿no? Y eso se repite en muchos ámbitos. Yo te escuchaba antes, mientras estaba esperando que se ha mencionado el tema de la educación. Estoy de acuerdo que ese tema es esencial. Me parece que lo que hay que sostener es que lo que necesitamos es una reeducación y entender que la educación no es solo el colegio, la universidad, empieza por la familia, en la distribución de roles, ¿no? Lo que los sociólogos llaman la división del trabajo. Tú te encargas de cuidar a los hijos, tú te encargas de cocinar, etcétera, etcétera, y ahí ya comienza a hacer una diferenciación, la propia familia. Entonces, si hubiera desde el inicio igualdad de roles y ello requiere reeducar a la familia, comenzaríamos a avanzar, pero igual puede suceder en las universidades, en los institutos militares. Claro, el problema es cuando la familia no es capaz de salir de los roles habituales. Y ahí la escuela ayuda. Y yo conozco muchos chicos que llegan a su casa y le dicen a su mamá, no, eso es machista, ¿no? Ahora los chiquitos te dicen, eso es machista, ¿no? Entonces, bueno, sí, es verdad, es machista, ¿no? Y tienen como mayor percepción. Esa reeducación en el colegio puede rebotar en la familia, casa, ¿no? Exacto. Pero ahí es donde está el problema central, en el comportamiento, digamos, ¿no? Pero alguien tiene que romper con la inercia a criar a los hijos de la misma manera como nos criaron a nosotros y como criaron a nuestros abuelos, que si no, nada cambia, ¿no? Sí, porque en realidad una de las grandes causas de la discriminación de este tipo tiene que ver con el patrimonialismo, ¿no? El hecho de que durante siglos, por X razones que no vamos a discutir, el poder estaba concentrado en la familia, en las instituciones, en el sistema político, en la economía, en hombres, incluso en la religión. Por ejemplo, en la tradición judeo-cristiana islámica hablamos de profetas, ¿no es cierto? No hay mujeres. No. Bueno, en Asia también, ¿no es cierto? Tenemos a un Buda. Basta ver la diferencia entre un cura y una monja para saber que... Claro, entonces la cosa no es igualitaria precisamente, ¿no? En el lado positivo, digamos, son religiones buenas, digamos, al menos aspiran a difundir valores, pero la figura es la del hombre. Entonces eso está muy arraigado y ciertamente los cambios son lentos. Pero hemos llegado ahora a la modernidad, a tener educación en los colegios, mayores oportunidades, estamos superando otras formas de discriminación, por ejemplo la racial, pero no es suficiente, hay que seguir avanzando y hay que pensar que también la sociedad moderna discrimina o ayuda a la discriminación. Por ejemplo, la publicidad, ¿no es cierto? Antes no había publicidad. Eso es resultado de una economía de mercado que requiere vender productos, pero si tú enfatizas de una cierta manera ese rol de la mujer como objeto, estás reforzando algo y de repente lo estás haciendo más profundo. Entonces ahí también tendríamos que reeducarnos. Es curioso porque
hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y parece una tontera, pero creo que en el fondo no lo es. Esta sociedad que necesita registrar todo lo que hace, ¿no? Sí. Todo lo necesitan registrar, si comen algo, suben la foto de lo que están comiendo, si se ríen, la foto riéndose, si saltan no sé, a la piscina, todos se toman la foto. Pero en las mujeres hay una necesidad además de representarse a sí mismas siempre de acuerdo con los estándares de belleza que se espera de ellas, ¿no? Exacto. Y están todo el día maquillándose y peinándose y poniéndose en poses no las critico en términos morales, sino a qué exigencias están respondiendo, ¿no? Exacto, ¿no? Y son esclavas de una nueva forma de definir roles, digamos, ¿no? Que también hay que evaluar críticamente con la debida prudencia, digamos, porque eso no lo vas a cambiar tampoco de la noche a la mañana. ¿Y por qué la aparición de estas resistencias tan fuertes que, vamos, en el Perú la tenemos clarísimo en movimientos como Con mis hijos no te metas, pero no basta mirar al mundo y qué cosa significa un Trump, qué significa un Bolsonaro, qué significan los movimientos que promueven el racismo y que discriminan a la mujer en Europa? Hay una suerte de contraola absolutamente impensable hasta hace algunos años. Sí, es cierto, digamos que se podría calificar como una reacción conservadora, y en parte se debe a quienes son criticados o cuestionados por la discriminación, comienzan a desarrollar una estrategia para generar una contraofensiva. En la medida en que todavía tienen poder, recursos, capacidades, dinero, influencia, entonces comienzan nuevamente a activar esos recursos que tienen concentrados excesivamente en ciertos grupos sociales o en cierto género, ¿no es cierto?, el masculino, para frenar los avances que se han logrado. Claro, como un manotazo de ahogado, pero no están tan ahogados. Claro. O sea, por ejemplo, la tradición a veces se asocia a la religión, ¿no es cierto? Y la religión se aferra a veces erróneamente en defender estos roles, ¿no?, estas imágenes. Porque defiende su propio modelo de sociedad, ¿no? Claro. O sea, mientras hay un papa y no una papisa. Bueno, y los líderes religiosos han defendido su propio poder. Exactamente. Eso no lo van a perder. Exactamente, claro. ¿no? Eso no lo van a perder. Ahí también tiene que haber una reeducación, ¿no es cierto? En las escuelas de teología, no sé, en las distintas iglesias. Es un proceso complejo. Aún así hemos avanzado, ¿no? Comparado al pasado hemos avanzado. Como se avanzó, por ejemplo, en discriminación racial. En otras sociedades, en la nuestra todavía falta, ¿no?, falta visibilizarlo más, entenderlo más, ¿no? Cierto. Y a veces es un tema oculto, digamos, está metido en el closet, debajo de la alfombra. El tema de la mujer sale más, a pesar de que, como hemos dicho, puede ser mucho más serio. Ahora, estaba leyendo la página de Naciones Unidas sobre el Día Internacional de la Mujer. Claro, no habla de las causas, pero por lo menos habla de las consecuencias de la discriminación y la desigualdad con la mujer. Y dice, hay que discutir las soluciones. Está bien, pues es un enfoque que es interesante, ¿no? Y habla mucho de la tecnología. El caso Lescano es un caso donde la prueba es tecnológica, ¿no es cierto? Antes eso no existía. Así es. No existía el correo que tú puedes demostrar, me estaba diciendo algo ofensivo, o la fotografía, o el video. Claro. Eso creo que está destapando una olla de grillos, no solo en materia de discriminación, sino en general, ¿no? Claro, la teoría del gran hermano no siempre es mala, pues, ¿no? O sea, esta capacidad de verlo todo también tiene su lado positivo para la denuncia, ¿no? Claro, la tecnología te da pruebas, te da testimonios, que también hay que discutir, ¿no es cierto? Porque los puedes manipular, hay toda esta discusión. Mientras la gente cree que hay una suerte como de determinismo biológico por el cual la mujer es menos importante que el hombre, y te sacan ejemplos hasta, no sé, pues de las focas, cuando te quieren convencer, ¿no?, de que las mujeres somos inferiores o nuestra labor en el planeta es parir. A veces a uno se le agota un poco la paciencia. ¿Vamos a superar esto o en realidad estamos las mujeres atadas a una suerte como de condena de quienes no lo quieren entender y pueden seguir detentando este poder? Sí. Bueno, es una teoría tradicional que otra vez te muestra cómo hay reacciones defensivas y retrocedemos a algo que se hablaba pues hace no sé cuántas décadas. Pero yo creo que hay que entender también los cambios en la sociedad moderna, que depende ya mucho más del conocimiento y mucho menos de la fuerza. Y en el conocimiento la mujer demuestra que es tan igual o en algunos casos mejor que los hombres. Pero todavía en ese campo estamos recién empezando, porque si tú ves, por ejemplo, las profesiones principales, las más reputadas, todavía están pobladas por hombres. Por ejemplo, la astronomía, la física, la matemática, la ingeniería, ¿no? En otras profesiones se ha avanzado mucho, pero ahí todavía hay como una especie de
factor que hace que la igualdad de oportunidades no se genere. No, yo nada recuerdo más traumático en la Universidad Católica que enseñar en una facultad de ciencias. Sí. Era como un lunar en medio de un mar de hombres, ¿no? Y siempre había un par de chicas en la clase a quienes te provocaba ir a abrazar, porque de verdad ahora creo que la cosa debe haber cambiado un poco más, pero era en muchos sentidos, ¿no? Era muy improbable encontrar chicas en las facultades de ciencias, ¿no? Incluso el derecho tomó tiempo en llegar a ese punto en el cual hubiera más mujeres. Y bueno, y ahora hay justamente dar el siguiente paso, que es encontrar mujeres docentes, digamos, de alto nivel o que dirijan un estudio. Entonces hay ciertas estructuras de poder donde los hombres, digamos, se atrincheran, ¿no? Por ejemplo, las corporaciones. Es muy difícil encontrar una mujer que diga, yo soy jefa, digamos, o presidenta ejecutiva de una gran empresa. A no ser que le herede, digamos, ¿no? Cuando le herede, bueno, ¿por qué? No quedaba otro que claro, que la porque hija. Forma parte de la familia, exacto. Así es. Y sin embargo, yo he estudiado los grupos de poder y veo que los emergentes son mucho más abiertos a incorporar a la mujer, a la esposa y a los hijos. Porque las estructuras de poder tradicional suelen más bien ir en contra de la mujer. Yo estuve, la vez pasada estuvimos analizando a raíz de los dictadores en la literatura. Sí. Y en casi todos los casos en que se representa un dictador en la literatura, que por supuesto recoge características reales, su punto de ataque y de demostrar poder son las mujeres, ¿no? Sí. A quienes violentan, minimizan, desprecian, usan para fastidiar a su enemigo. Sí. El poder es muy machista. Sí. Si uno, por ejemplo, en Vargas Llosa, ¿no? La fiesta del chivo, el trato a las mujeres es espantoso, ¿no? O el trato que se les da a las mujeres en la guerra, por ejemplo, ¿no? Cierto, claro. ¿No? Hay una manera... Sí. Bueno, los ejércitos y las Fuerzas Armadas es otro campo donde... Sin embargo, por lo menos en Estados Unidos, en ese campo sí está avanzando, porque si Estados Unidos no tiene una Fuerza Armada basada en la diversidad, se va a reducir y ahora es voluntario. Entonces ellos necesitan mostrar ser diversos y dar oportunidades. Es lo que yo siempre he dicho. Cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, en el Perú todavía, ¿no? Los generales son todos hombres, etcétera, etcétera. Y incluso la Iglesia Católica, que cada vez tiene menos vocaciones, si es que abriera la posibilidad de que las mujeres dieran en misa como los hombres, probablemente tendrían más curas y podrían llegar a más lugares, ¿no? Cosa que se hace en los evangélicos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Eso sí, porque ellos se basan en la familia, ¿no? No creen en el celibato, y eso implica pues que hay otra lógica, otra dinámica. Pasa una lucha larga. Es larga, pero la cosa es que si nosotros queremos, digamos, en 50 años ser más iguales en muchos sentidos, en relación a lo que somos ahora, si tú no empiezas hoy, no vas a llegar a esa meta. Te va a ser lento, difícil, contradictorio. A veces habrá retrocesos, pero creo que no hay otro camino. Alguien decía que la gran revolución de este siglo va a ser la independencia de las mujeres, porque claro, se empezó el siglo pasado, pero este siglo ha cobrado una fuerza, se ha metido en lo cotidiano. Antes el discurso feminista era más intelectual, hoy día se ha metido en lo cotidiano. Es como una especie de marea, pero eso no quiere decir que va... Y ya no son mujeres de clase media las que hablan de temas feministas, sino son mujeres de pueblo, o de todo estrato, digamos, ¿no? De todo estrato. Y la maternidad, no me atrevería nunca a decir soy madre, adoro a mi hijo, no me atrevería nunca a decir que la maternidad es una condena, pero en muchos casos es la maternidad la que saca a la mujer del ámbito público, ¿no? O del ámbito laboral, ¿no? Porque está embarazada y inmediatamente le van a decir, bueno, ¿y cómo vas a cumplir con tu trabajo? En ese sentido hay algunos cambios legales que se están desarrollando, pero yo creo que las parejas modernas de clase media, sobre todo clase alta también, está comenzando a bajar un poquito, ya puede controlar la maternidad. Es un tema controvertido, religiosamente es complicadísimo, pero ahora, digamos, escogen cuándo casarse, cuándo tener hijos, cuántos hijos tienen. Los doctores que se dedican a la fertilidad están llenos de plata porque como las mujeres retrasan la edad de concepción, entonces también es cada vez más complicado. Pero bueno, también redefinición de roles en el hogar, ¿no? Sí, si algún día vamos realmente a cambiar, empieza por ahí. Digamos, así es. El hombre es capaz de quedarse en casa cuidando al niño, ¿no? Las niñas van a jugar con muñecas y el hombrecito con carros, digamos. Ya empezó el patrón a repetirse. Así es, pero hay que reconocer que el camino es largo y difícil, pero ya estamos en él, ¿no? Ya estamos en él. Yo creo que y resistirse no es... De ninguna de las dos partes es una buena idea. Hay que insistir, ¿no? Además, un mundo diverso es un mundo mejor. Efectivamente. De todas maneras. Francisco Urak, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Interesantísima conversación. Siempre es bueno darle una mirada calma y una mirada con una perspectiva un poco más reflexiva a estos temas que nos quitan el aliento. Gracias, Francisco, por eso. Nosotros con esto nos despedimos y mañana, por supuesto, estamos con ustedes a las 7 de la noche en Quien Tiene la Razón.